Ok. Entonces, si quieres, ahí Listo. está, si quieres, empezamos. Ok, perfecto. Buenas noches, doctora Teresita, doctor Jacobo, doctor Luis, gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con la sesión ordinaria de junio de 2025 del Colegio de Ortopedia de Cadera Pediátrica Patológica. Todos los que están conectados vía Zoom, si pueden prender su cámara, por favor, y apagar su micrófono durante la presentación. Adelante, doctor Ávila. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nosotros estamos acá en Cuauhtémoc como parte del capítulo. Vamos a presentar a nuestros ponentes muy agradecidos por su participación. Tenemos al doctor Luis Jesús Ramos Alday, egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, posteriormente de Ortopedia en la Universidad Nacional Autónoma de México en el INR. Él se encuentra en Saltillo, miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, miembro de la Pediatric Orthopedic Society of North America, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil, miembro fundador de AMDUC, que es la Asociación Mexicana de la Displasia y Ultrasonido de Cadera, presidente del Colegio de Ortopedia y Traumatología de Coahuila y catedrático de la materia de traumatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Tenemos también a la doctora Teresita de Jesús Vera Zazueta. Ella es egresada de la Universidad, de la Universidad Autónoma de Baja California, especialista en ortopedia por el Centro Médico Nacional del Noroeste, alta especialidad en ortopedia pediátrica en el INR, después un Observership de ortopedia pediátrica en el Chiners de Los Ángeles, maestría en gestión de instituciones de salud por la Universidad de Anáhuac y médico ortopedista pediátrica en Baja Ortonio en New City Hospital en Tijuana. Y tenemos al doctor Jacobo Saleme Cruz, egresado de ULSA de la Universidad de La Salle de Medicina, egresado de Ortopedia y Traumatología del Hospital ABC por la UNAM, después ortopedia pediátrica en el Hospital Channers de Ciudad de México, actualmente es médico del staff del Hospital ABC Observatorio, ex staff de Channers México, y es el presidente actual de la SMOP, que es la Sociedad Mexicana de Ortopedia, de Ortopedia Pediátrica. Agradecemos a todos los ponentes su participación y vamos a empezar el primer, perdón, esta no es. Vamos a empezar la primera parte con el doctor Jesús, con el tema de displasia de cadera y ultrasonido y tamizaje con ultrasonido. Muchas gracias, doctor Dávila. Voy a compartir entonces aquí y bueno, quisiera agradecer de verdad y felicitar antes que agradecer a su colegio de Chihuahua, porque en realidad es bien importante que nos unamos así como colegios alrededor de toda la República para seguir fomentando la academia, ¿no? Y ahorita que FEMECOT está abriendo las puertas y prestando sus plataformas y haciendo todo de esta manera como realmente debe de ser, pues aprovecharlo. Y de verdad felicito mucho a su colegio porque me platicaban ustedes que hacen esto con las diferentes subespecialidades para llevarle al gremio de tu colegio, del doctor Vaca, pues este tipo de actualización médica, ¿no? En todos estos conocimientos. Y ahora que nos toca a nosotros como ortopedia pediátrica, pues agradecerles, yo creo que en nombre de mis dos compañeros y amigos que están aquí, la doctora Teresita y el doctor Jacobo, porque muchas veces como ortopedia pediátrica la hacen un ladito y se van más hacia otras subespecialidades que son también muy bonitas, pero qué bueno que tengan el ámbito y las ganas de seguir creciendo académicamente como colegio. Muchas felicidades. Y bueno, ya sin dar más vueltas en esto, vamos a empezar con el tema que me pidieron a mí de hablar, que es acerca del tamizaje de cadera, un diagnóstico temprano de la displasia de cadera. Hoy no podemos hablar de un diagnóstico temprano de displasia sin decir la palabra tamizaje. Ya un diagnóstico que hagamos con una radiografía o que hagamos en un paciente que ahorita vamos a hablar de las edades, que ya esté deambulando, pues jamás vamos a decir que es un diagnóstico temprano sin decir tamizaje. Y la verdad es que esto ya es una realidad en México, como lo pongo en esta diapositiva, ya somos parte de los 5 tamices que se piden en los niños en la cartilla de salud del 0 a 9 años. Y como viene en ese cuadrito, es entre el primer y cuarto mes de vida que se debe de hacer este tamiz, más idealmente en una edad un poco más temprana, que ahorita vamos a hablar de ello. Y esto la verdad es que ha sido trabajo arduo de muchos compañeros ortopedistas pediatras que han empezado a trabajar en esto y desde el 2016 es la primera vez que aparece
por decreto presidencial en la Ley General de Salud. Como ven en este cuadro amarillo, se habla de la toma de ultrasonido de cadera para diagnosticar esta patología. Pero la verdad es que nada más venía en la Ley General de Salud. ¿Y quién lee la Ley General de Salud? Ni nosotros los médicos la leemos. Entonces, pues quedaba un poquito deficiente. Entonces, México ya tiene un tamizaje. Si ustedes recuerdan, bueno, los tamices más comunes conocidos, el piquete del taloncito, que es el metabólico, o el auditivo, ¿verdad? Que son los que tienen muchísimos años. Pero vamos a ver cuánta incidencia tienen esos. Hipoacusia de 1 a 2 por cada 1000. Y los del tamiz metabólico, 1 a 3500, hipotiroidismo, fenilcetonuria, 1 a 14000. Y luego entró el cardíaco también, pero tiene de 6 a 8 por cada 1000. Y luego se decía el de cadera, ¿por qué? Si en realidad la incidencia es de 1 a 2 por cada 1000. Si ustedes que están aquí escuchando nos recuerdan cuando estudian del libro, pues bueno, dice displasia cadera, incidencia 1 a 2 por cada 1000. Pero en realidad no es esa la incidencia, en realidad es que puede aumentar hasta 50 casos por cada 1000. Y eso es lo que se ha venido descubriendo después de haberse implementado tamizaje en otros países con la metodología que vamos a hablar. Esa es la incidencia verdadera. La displasia de cadera de 1 a 2 por cada 1000 se consideraba nada más a las caderas que ya tenían una luxación, que tenían un Barlow, un ortolani positivos, pero no se estaban considerando a las caderas que tenían una displasia acetabular pura, que muchas veces pasaban desapercibidas hasta edades ya no pediátricas, no quiero decir avanzadas, porque no precisamente en el adulto mayor daban síntomas, pero en edades no pediátricas sí. Esos eran los casos que se perdían. La displasia de cadera es el padecimiento congénito más frecuente en el recién nacido y es la principal causa de artrosis temprana según la OMS, de 10 a 15% de los reemplazos articulares secundarios a displasia en Estados Unidos. 370,000 prótesis de cadera anuales, un tercio secundario a displasia de cadera. Otra vez, esta es casuística de Estados Unidos. Se está trabajando ahora que apenas iniciamos con este proyecto entre todo el gremio de ortopedistas pediatras en tener casuística mexicana y obviamente invitando a todos los compañeros que hacen reconstrucción articular empezar a identificar realmente los pacientes que les ponen prótesis, pero realmente que tengan una displasia. Otra vez, no las displasias luxadas, sino las displasias que tienen la cadera en su lugar, pero el acetábulo es el que estaba con la alteración. Y obviamente esto genera un alto impacto económico, social y discapacidad. La problemática es que tenemos un gran porcentaje todavía de diagnósticos tardíos, ¿sí? Estos diagnósticos tardíos, pues hay un alto porcentaje de secuelas, necesidad de tratamientos quirúrgicos en la infancia o artroplastía de cadera en edad adulta joven. Y esto es porque hay un desconocimiento de la patología en el médico del primer contacto. El médico del primer contacto se queda con Barlow, Ortolani y a veces ni lo saben hacer bien, adecuadamente, y es lo único que hacen los movimientos de la caderita. Sí, me refiero al pediatra cuando nace el bebé o al médico general que lo recibe. Dice, no, no le sentí nada, vámonos, está todo bien. Entonces, esto hizo que nos viéramos todos los médicos ortopedistas pediatras con una necesidad de crear estrategias para un diagnóstico y tratamiento oportuno. Y esto se refiere a un método diagnóstico de certeza clínico y con imagen, que fuera reproducible, individualizado, que identificara bien las alteraciones anatómicas que pudiéramos tener en la cadera y que el diagnóstico tuviera una relación directa a la edad del paciente. Y eso lo cumple la metodología que hoy en día en nuestro país estamos utilizando para tamizar a estos bebés, que es con el método Graf. Él es el doctor Graf, el pionero en este estudio de imagen. Es austriaco y tiene más de 43 años haciendo sus estudios y por eso allá en los países donde esto ya se hace desde hace mucho, no hay ya diagnósticos tardíos y hay muy pocas cirugías o nulas, se podría decir, de displasias tardías, tratamientos quirúrgicos. Entonces, esto es lo que se necesita, una mesita, un transductor, un brazo guía para no hacer errores de inclinación, pero sobre todo una imagen que ya está estandarizada para poder hacer mediciones y poder decir si la cadera está bien o mal. A la mano derecha tenemos una radiografía exactamente de un bebé de la misma edad al bebé que le estamos haciendo el ultrasonido y pues ustedes saben que en la radiografía vemos
nada más hueso, nada más estructuras óseas. Alcanzaríamos a definir ciertamente algunas partes del cartílago, pero no con certeza, como lo decíamos ahorita claramente para poder medir. Y en un ultrasonido, pues vemos específicamente bien las estructuras importantes, como es la cabeza del fémur y este triángulo negro que vemos ahí, que es el cartílago o el techo cartilaginoso que después se va a desarrollar para darle la cobertura completa a nuestra cadera. Y de esto ya hay artículos, muchos, diciendo el valor pronóstico que tiene el utilizar una radiografía para la displasia y el utilizar un ultrasonido. Y la variante va de menos del 67% hasta más del 95%. Obviamente nos quedamos con el porcentaje alto. Todos queremos tener una calificación de más de 95 en nuestro examen, no menos de 67. La exploración física y factores de riesgo, pongo a este niño así tapándose los ojos, por favor, ya no piensen en eso. Claro que es bien importante la exploración física y los factores de riesgo, pero recordar que esto solamente, sobre todo la exploración física, va a detectar caderas luxables o que ya están luxadas, y nos quedaríamos con la incidencia o la casuística de 2 por cada 1000. Y los factores de riesgos asociados, fíjense que solamente entre el 12 y el 30% de los pacientes positivos a displasia van a tener factores de riesgo positivos. Entonces nos quedamos bajitos. ¿Qué estaba pasando? Estos dos personajes famosos, el primero Walt Disney y el segundo es Ortolani, el doctor de la maniobra de Ortolani. En el año de 1972 estaba esta película, él estaba haciendo la primer dibujo animado de Snow White, de Walt Disney, y él estaba haciendo su maniobra, ¿no? Describiendo la maniobra de Ortolani, de abrirlas, hacerle aducción a las caderitas y ver si la cadera se salía o se descentraba de ese acetábulo y sentíamos el famoso clic o el famoso clunk. Entonces, con eso nos quedamos, pero hoy en día, 2025, realmente, si Walt Disney ha podido evolucionar y ha podido hacer películas como estas, que aunque no fue tan exitosa, hablando específicamente de Blancanieves, pues bueno, es muy diferente a la de dibujos animados de aquella época. Hoy en día debemos de hacer nuestro diagnóstico con esta metodología, haciendo estos tipos de ultrasonidos y no solamente basándonos en maniobras clínicas, que vuelvo a decir, son importantísimas, pero nos puede dejar muchas caderas patológicas fuera de nuestro ojo. Todos al hablar de displasia quisiéramos tener un tratamiento conservador y el tratamiento conservador hoy en día y desde hace años es el arnés de Pavlik. Ha tenido sus variantes, obviamente, conforme va creciendo, conforme va evolucionando este tipo de materiales, pero bueno, el doctor lo diseñó desde 1958, es él. Ese fue el primer arnés de Pavlik que teníamos y la verdad es que él era hijo de eh, tenía caballo, su papá, ecuestre, y entonces con estos conocimientos y implementó esto para la displasia de cadera, que hoy en día podríamos decir, a diferencia de Ortolani, pues que sigue siendo un gold standard, ¿no? El tratamiento con el arnés de Pavlik. Obviamente con sus actualidades, pero los principios son los mismos. ¿Por qué la urgencia de hacer el diagnóstico de displasia? En realidad tenemos esto, el cartílago, otra vez, este techo cartilaginoso, que si nosotros no lo agarramos desde edades tempranas y empezamos a ayudarle a crecer, entonces va a ocurrir algo que se llama necrosis y que estoy seguro que cualquier ortopedista, no nada más un ortopedista pediatra, es de las principales cosas que queremos evitar en nuestro paciente, necrosis, porque siempre la necrosis es irreversible. Entonces, necrosis en el techo cartilaginoso, necrosis en la cabeza cartilaginosa del fémur, es con un diagnóstico tardío, obviamente, aunque le demos un tratamiento adecuado. Fíjense, margen terapéutico. Si usamos un arnés de Pavlik en los niños menores de 4 meses, en las caderas que tienen subluxación, es decir, las grado 2 y grado D de Graf, el índice de éxito es un 98.7. Y si lo usamos en unas que tienen grado 3 o grado 4, que son las que están luxadas, el índice menor de 4 meses de edad del Pavlik es al 90%. ¿Qué pasa si esto lo hacemos en mayores de 4 meses? Siguen siendo bebecitos, 16 semanas. Baja a un 73.2 en la 2 y en la D y hasta un 2% en la 3 y en la 4. O sea, ese de menor de 4 meses es parte del éxito de lo que debemos de estar buscando. Y esta es así unas imágenes de cómo se ven las caderas, una cadera normal. Estas dos primeras que vemos aquí son caderas clínicamente indetectables
Y estas de acá son las que ya tienen maniobras de Barlow y ortolanis positiva, las clínicamente detectables. Aquí el problema y en lo que sirve GRAF es precisamente en las grado 2, que son las que son clínicamente indetectables, caderas contenidas que en manos más experimentadas para explorar pueden pasar desapercibidas. Eso es lo importante, porque esas son las que evolucionan después a artrosis, o en edades jóvenes o en edades de adulto joven, ¿sí? Y con una necesidad de prótesis después, pues no tan en edades tardías de viejitos. Entonces, por lo tanto, el diagnóstico temprano va de la mano del tratamiento oportuno. Alta incidencia, más un alto porcentaje de diagnósticos tardíos, más un impacto económico, eso se traduce en un problema de salud pública. Y eso afortunadamente nuestro país ya lo vio y ahora se está haciendo. Otra vez hablamos de esta displasia, la grado 2. Está este dibujo, como ven, la cadera está centrada, pero obviamente el acetábulo está displásico. Lo podemos traducir en este tipo de ultrasonidos que vemos aquí. Son las GRAF tipo 2, consideramos las DDC silenciosas. La importancia del diagnóstico. Este es un caso que me gusta mucho enseñar cuando hablamos de esto, de un papá que decía que su niña le veía algo al caminar y la mamá no tiene nada y la niña hace gimnasia y la niña está en sus clases normales hasta de ballet, hacía doble ejercicio y podía hacer todo. Pero bueno, ándale, vamos a ver. Y fueron con el médico, vinieron conmigo, pues le ves una leve claudicación ahí si le quieres ver mucho a la niña, que a veces puede pasar desapercibido ante ojos que no se dedican a ver esto, ¿no? A lo mejor en médico general si llegan primero y dicen, no, pues la niña hace todo, ¿no? Entonces le pedimos la radiografía y esta es su radiografía. Una cadera que en su momento pues fue una GRAF 2. Obviamente la niña no tenía ningún tipo de dolor, no tenía nada, hacía todo en estas edades, ¿verdad? Más grande le iba a doler, claro está. Ese es su eje mecánico y entonces, ¿qué le podemos hacer? Claro que le ofrecemos 6 años, nunca diagnosticada y un manejo adecuado, siempre hay algo que hacer. Y le hacemos osteotomías enormes. Osteotomías a nivel del acetábulo, osteotomías a nivel del fémur para tratar de corregir esa anatomía, pero no se corrige del todo. Sabemos en lo que va a terminar esta niña y esa niña va a terminar en prótesis. Otro caso muy parecido, una niña un poco más grande, se cayó de sentón, le dolía las pompitas y entonces fueron, le sacaron una radiografía y el médico general al ver la radiografía dijo, veo algo raro, vamos a enviarlo a ortopedia. No le duele la cadera, le dolía el golpe en la zona coxigia por el sentón que tuvo. Pero ¿qué le hacemos a esta niña? Pues se le tiene que hacer algo. Obviamente cirugías, no me van a dejar mentir mis compañeros ortopedistas pediatras que están aquí en el panel y los que nos están escuchando, cirugías de alta complejidad que sangran mucho, muy invasivas, con una recuperación un poco lenta a veces en algunos pacientes y que al final de cuentas, pues sabemos en lo que van a terminar, ¿no? En un mayor trabajo para nuestros compañeros de reconstrucción articular. Otra trilliza, deportista, que no le habían identificado nada. Miren las caderas cómo las tiene, las dos. Nunca había tenido dolor ni limitación, sino que después empezaba a tener cansancio al momento de hacer su deporte y pues le pidieron la radiografía y salió con la displasia bilateral, ¿no? ¿Qué se le hace? También cirugías muy grandes que a veces nos tenemos que apoyar con gente más experta en hacer este tipo de osteotomías en niños ya más maduros para darle un promedio de vida mayor a esa cadera, pero sabemos en lo que va a terminar, ¿no? Entonces, si hablamos con nuestros compañeros de reconstrucción articular, esta es la principal clasificación que utilizan para las prótesis que necesitan las caderas con caderas displásicas, que te habla de qué tanto está separado, qué tanto está migrada la cabeza femoral. Pero muchas veces pueden pasar desapercibidas radiografías como estas. Una paciente de 51 años de edad, ¿sí? La cadera derecha, fíjense cómo está artrósica, la izquierda bien. Decimos, esta, bueno, sí, necesita prótesis, órale, se la pongo, la hacemos, me quedó perfecta. Y está muy bien, le quitamos el síntoma al problema. Pero ¿por qué sucedió esto? ¿Alguien de ustedes me diría que puede ser displasia esta cadera? No entraría tanto en alguna clasificación Kroll, pero bueno, podemos ver ahí qué tanto hay de descobertura de la cabeza, podemos pintar ahí nuestro acetábulo a ver cómo está y obviamente claramente se ve una displasia que tal vez no era tan importante para ocasionar síntomas como en los niños que vimos o en la jovencita trilliza,
pero sí en un paciente de 40 años que empieza con un desgaste. Si le aumentas factores de riesgo, obesidad, sedentarismo, pues más. Y a los 51 años no es normal que necesiten una prótesis. Y aparte no es una prótesis cualquiera que va a necesitar, a lo mejor no de primera intención, pero cuando empiece el recambio de prótesis, pues sí. Hay muchos estudios que te hablan de esto, de prótesis en menores de 40 años, y todos hablan principalmente de displasia de cadera o enfermedad de artritis reumatoide. ¿Sí? En México, en este estudio que se hizo de un residente que se estaba titulando, hizo lo mismo, 60 prótesis en menores de 40 años, del 2007 al 2015, 8 años, ese fue en el Bajío. Vieron que 8 caderas fueron por displasia de cadera y que 13.3%, es decir, una prótesis por año, estaban así estos pacientes. Vamos a ver ahora algo que se hizo en el instituto, 1036 prótesis en 5 años en pacientes por coxartrosis también menores de 40, que fueron 142 fueron por displasia de cadera. El mismo porcentaje, 13.7%. Si recordamos el del otro, también estaba en 13%. Entonces, nada más que aquí obviamente era el número de casuística mayor, entonces aumentaban a 28.4 prótesis por DDC por año. Entonces, esto ya está establecido en otros países, México lo está estableciendo y es por eso que ya se implementó este tamizaje. Una búsqueda intencional en la población susceptible de presentar una enfermedad en una etapa asintomática. Son los criterios de las OMS, todos los cumple la displasia de cadera para que pueda hacer tamizaje y entonces pues ya afortunadamente lo tenemos. Tamiz universal de displasia de cadera. Son estudios que se hicieron en estos países que ya tienen más tiempo teniendo este tamiz, Austria, Suiza, Alemania y Mongolia en el 2017 y bueno, ahora México debe estar entrando. Y muchos estudios que los vamos a dejar aquí para no alargar más la charla, donde ustedes pueden buscar y darse cuenta realmente del cambio que hubo en cada uno de estos países cuando se implementó el tamizaje universal en cuanto a las cirugías o el tratamiento tardío. Y este es un trabajo que hicimos aquí en México, 417 recién nacidos, 834 caderas. 24 pacientes de esos 834 tuvieron displasia de cadera, es decir, 29 caderas displásicas. El índice o el porcentaje fue 5.7. Cuando se hace el ajuste a la tasa de incidencia, te da 57 por cada 1000, o sea, no estamos lejos. El mayor porcentaje de displasia fueron 69%, las GRAF tipo 2, ¿sí? Que son las que tienen las silenciosas que dijimos hace ratito. El género sigue siendo más en el género femenino, 88%. Antecedentes heredofamiliares, fíjense, solamente 5 tuvieron antecedentes familiares positivos de esas 29 caderitas o esos de 29 pacientes. Maniobras clínicas, solamente el 29%, 71% ni Barlow ni Ortolani. Presentación pélvica, que es otro factor de riesgo mayor, que lo consideramos así, pues solamente 9 venían con presentación pélvica. Entonces, otra vez, el niño que se estaba tapando los ojos, no hay que estar pensando en factores de riesgo ni en maniobras clínicas. Si las tiene, pues obviamente tiene mucha más positividad, pero se nos van las displasias puras. Y bueno, esto ya es extra, la asociación que todos los ortopedistas pediatras estamos ahí formando parte de esto en México, pues que es para implementar esto y enseñar a los nuevos médicos que vayan saliendo, inclusive a colegas que no sean ortopedistas pediatras, inclusive radiólogos también, hacer bien este diagnóstico y este tamiz para lograr alcanzar las tasas de éxito que han alcanzado países que tienen muchos años haciendo este tamizaje. Esto ya está en el gobierno, afortunadamente, y es un grupo de trabajo intenso entre siempre los presidentes de nuestra Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica. En ese año, la doctora Daniela, ahí presente. Y pues bueno, actividades que se están haciendo a nivel federal de tamiz integral, que se logra ya poner esto en la cartilla de vacunación. Y pues asociaciones o alianzas que tiene ya la fundación con muchas asociaciones importantes, tanto nacionales de ortopedia como de pediatría y también internacionales como es este que está arriba, que se llama ICOF.
Entonces, bueno, es compartirles un poquito de todo lo que estamos haciendo los ortopedistas pediatras en cuanto a la displasia de cadera y el éxito en los niños que se está teniendo de ya no estamos operando tanto reducciones abiertas, pero bueno, todo es para bien de nuestros pacientes. Queda mucho por hacer, seguimos trabajando intensamente el grupo de ortopedistas pediatras y pues bueno, nos despedimos con esta frase del doctor Graf que decía, to screen or not to screen, is not a question, is politics. Tamizar o no tamizar no es cuestionable, realmente es política, ¿no? Y ahí lo tenemos a él, un grande de la ortopedia pediátrica y la displasia de cadera. Y pues bueno, ya no tener este tipo de pacientes, ¿no? En las calles pidiendo dinero. Eso es nuestro objetivo y esperamos que sea también el de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ramos. Muy interesante el tema. Yo creo que las preguntas las dejamos al final, que ahí te bombardeamos con algunas. Y seguimos con nuestra siguiente ponente, la doctora Teresita de Jesús. Vamos a hablar de epifiolistesis de fémur proximal. Doctora. Hola, muchas gracias. Me tocó hablar de PERTES. Ah, sí, cierto, perdón la cara, discúlpame. No está bien. Pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo y pues vamos a platicar un poquito acerca de la enfermedad de Leckalve-Pertes. Sabemos que es una enfermedad idiopática de la cadera donde va a haber una necrosis isquémica. Esta cadera que está en crecimiento y va a tener diferentes estadios consecutivos y por otro lado diferentes intensidades y extensiones. No se va a presentar igual en todos los pacientes, ¿no? Y todavía sigue siendo controversia para nosotros porque como no tenemos claramente cuál es la etiología ni la patogénesis, pues por otro lado tampoco hay una unanimidad acerca de qué es lo que vamos a hacer con este tipo de pacientes. Esta enfermedad ya se describió desde hace más de 100 años. De hecho, justamente con el advenimiento de los rayos X fueron que se empezó a diferenciar la presencia de PERTES a otras enfermedades de la cadera. Inicialmente se creía que era una tuberculosis en la articulación de la cadera, esto lo describió Waldenstrom, pero después en 1910 Legg, Calvé y Pertes en diferentes lugares del mundo hablaron justamente de la patología ya que es el Pertes. Y bueno, todavía tenemos poco entendimiento acerca de qué es lo que ocurre, pero se cree que hay un insulto vascular y que va a bloquear toda la circulación que va hacia la epífisis. Hay muchas teorías. Una es que el sistema anastomótico anterior de la cadera se encuentra incompleto y que esto regularmente pasa más en los varones, entonces por lo mismo más incidencia en el sexo masculino. Por otro lado, otra teoría que hablaba sobre hipertensión venosa, obstrucciones venosas y que esto pues ocasiona que no haya buena circulación en la cabeza del fémur. Otros factores genéticos que se trataron de asociar, que es alteraciones en la genética del colágeno, factores de coagulación anormales como el factor C o S o el factor de Leiden, pero hasta el momento todavía es desconocida exactamente cuál es la causa de esto. Lo que sí sabemos pues es autolimitada. Va a iniciar y va a terminar con, sin y a pesar de nuestros manejos. Y entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre una disrupción del aporte sanguíneo y esto va a ocasionar, pues, que haya necrosis de la cabeza. Y por otro lado, esto ocasionará alteraciones en la arquitectura de la cabeza que va a permitir bueno, más bien, no va a permitir que cumpla con su función mecánica y entonces esto va a ocasionar colapsos y, pues, ahora sí que todo lo que ya sabemos que ocurre en el PERTES, ¿no? Los datos clínicos, pues regularmente son pacientes entre los 4 y los 8 años de edad, pueden ser desde menos y también se ha descrito en adolescentes, aunque es más raro, regularmente es del sexo masculino, aunque en las mujeres también ocurre y es de peor pronóstico. Y puede ser bilateral hasta en un 24%, aunque no necesariamente al mismo tiempo. Se han tratado de ver cuáles factores de riesgos hay. Se ha encontrado que estos pacientes pueden tener una edad ósea menor a su edad cronológica, son pacientes hiperactivos, también se ha tratado de asociar con que sean fumadores pasivos, desnutrición, nivel socioeconómico bajo y urbano. Se cree que también a lo mejor un componente nutricional tiene que ver en todos estos factores, pero bueno, aún así todavía no se sabe con claridad qué es lo que está ocurriendo. Los pacientes debutan con qué? Con dolor en la cadera, en la ingle o a veces un dolor irradiado hacia la rodilla. Y el signo clave, la claudicación. Podemos también tener limitación de la movilidad, que es de inicio insidioso, ¿no? No ocurrió un golpe, no ocurrió una caída que haya ocasionado esto, ¿no?
En cuanto a la exploración física, pues tenemos que el paciente tiene claudicación, el signo de Trendelenburg positivo, pero dentro de los más presentes, pues va a estar la limitación para la abducción y la rotación interna de la cadera. Cuando el paciente ya tiene mucho tiempo de evolución, pudiéramos encontrar atrofia del muslo o de la pantorrilla y en ocasiones ya hasta discrepancias en la longitud de los miembros pélvicos. Y bueno, se ha estudiado cuántos de estos pacientes que tienen PERTES iniciaron como una sinovitis transitoria o cuántos creímos que era una sinovitis transitoria y en realidad era una fase inicial del PERTES y ya se ha escrito que ese es del 1.5 hasta el 18% de los casos. Walderstrom, como ya he mencionado, que fue el primero que trató de relacionar que se estaba presentando esto del PERTES, habló sobre las fases de radiológicas del PERTES, en donde primero tenemos una fase donde hay necrosis, como vamos a ver la cabeza más esclerosa y disminuida de tamaño. Por otro lado, pudiéramos ver un aumento del espacio intraarticular. En la fase 2, donde ya hay zonas de fragmentación, ya podemos ver fisuras ya sea longitudinales o a veces horizontales, y en la fase 3 que es ya la fase de erosificación, donde, bueno, el hueso que se necrosó se empieza a retirar de ahí de la zona y llega hueso nuevo a presentarse, y la fase 4 que sería la de remodelación, que es que ya terminó la reosificación y va a tratar esa cabeza de volver a ser de la forma que más esférica. ¿Cuánto tiempo va a durar esta fase? Pues de aquí a que llegue el paciente a madurez esquelética. Por otro lado, existen diferentes clasificaciones. Está la de Cateral, que se desarrolló desde 1971, que habla de porcentajes de afectación de la cabeza del fémur. El grupo 1 es del 25, el grupo 2 entre el 25 y el 50, el 3 de 50 al 75 y el 4 sería que toda la epífisis se va a encontrar dañada. Y por otro lado, la clasificación lateral del pilar lateral de Herring habla sobre la afectación del pilar lateral. Y entonces tenemos que el grupo A va a tener un pilar lateral intacto, el tipo B que va a tener la mitad del pilar afectado y la tipo C cuando ya se encuentra más del 50% afectado. Por otro lado, existen otros factores que les llamamos los factores de riesgo que no queremos ver, que son factores que nos hablan de que esa cabeza está sufriendo en verdad mucho. Esto también lo describió Cateral y bueno, son los signos de cabeza en riesgo. Habla sobre un signo de una V sobre la región, porción lateral del epífisis. Por otro lado, tenemos la presencia de calcificaciones sobre la región lateral de la cabeza del fémur o extrusión de la cabeza del fémur. Otro sería la horizontalización de la fisis y la presencia de rarefacción sobre la metáfisis y la presencia de estos quistes metafisarios. Entonces, todo esto habla de la gravedad y de qué tanto se está dañando nuestra cabeza del fémur y por tanto un peor pronóstico para el mismo. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar estas deformidades en el PERTES? Pues primero que nada se va a detener el crecimiento. Tanto la osificación endocondral como la funcionalidad de la fisis se van a ver afectadas en el PERTES. Por otro lado, podemos tener cierres prematuros de la zona de crecimiento y entonces esto nos va a ocasionar otras deformidades. El cuello se va a cortar y por otro lado un sobrecrecimiento trocantérico. Por otro lado, una vez que ya viene la fase de reosificación, no es una fase simétrica, sino que hay zonas asimétricas y por lo mismo esto nos va a ocasionar asimetría de la cabeza, un moldeo de esta cabeza que se encuentra necrosada contra un acetábulo que puede ocasionar una especie como de bisagra o como una cabeza como si fuera un Pac-Man. Y por otro lado, hipertrofia cartilaginosa superficial. ¿Por qué? Porque el cartílago superficial se va a estar viendo nutrido por el líquido sinovial, pero el cartílago que se encuentra más profundo, ese es el que más va a sufrir y entonces vamos a tener hipertrofia de la capa superficial. Y entonces esta hipertrofia nos va a llevar a lo que se llama por qué se forma la coxa magna, por qué sobrecrece la cabeza y se vuelve más grande de lo normal, ¿no? Por otro lado, los cierres fisarios, si tenemos un cierre fisario central, pues vamos a tener un cuello corto y una cabeza relativamente normal, mientras que cuando estos cierres fisarios son laterales, pues podemos tener una cabeza inclinada y de forma ovoide. O pudiéramos tener cierres fisarios múltiples y entonces tener una cabeza irregular. Por otro lado, entre más tarde del PERTES y por otro lado que sea más lenta la reparación o más largo el proceso, pues obviamente que esto nos va a llevar a mayores cambios que ya hablan sobre cambios similares a una osteocondritis disecante. Y entonces se ha tratado de ver qué pasa con estas caderas y hablar sobre la historia natural de la misma. Existen pocos estudios que hablen sobre historia natural porque regularmente a los pacientes no se les deja sin tratamiento, prácticamente todos ya se les incide. Entonces sería
difícil llevar a cabo ahorita un tratamiento o bueno, un estudio sobre historia natural, pero bueno, estudios que se hicieron con casuística previa hablaba de que el 57% de los pacientes van a tener una buena evolución con, sin y a pesar de tratamiento y que el 20% van a tener resultados pobres. ¿Cuáles tienen buenos resultados? Los Cateral 1 y 2 y obviamente que los 3 y 4 van a tener malos resultados. Entonces, ¿cómo podemos pronosticar cómo le va a ir a nuestro paciente? Pues uno es las deformidades que va teniendo la cabeza, si esta cabeza sigue siendo congruente o incongruente. Por otro lado, entre más grande le dé el PERTES a nuestro niño, pues peor pronóstico, a diferencia de los que les da a edades tempranas. ¿Qué tanta cabeza está dañada? Y por otro lado, si hubieron cierres fisarios en la cabeza, si esta enfermedad duró mucho tiempo, tuvo un curso demasiado prolongado y por otro lado, cuánto tiempo a partir de que empezó la fase de remodelación le queda de madurez esquelética. Entonces, para saber cuánto tiempo tiene esa cabeza para tratar de recuperarse, el tipo de tratamiento y cuándo le iniciamos el tratamiento. Entonces, todo esto va a influir acerca de cómo le va a ir a nuestro paciente. Y para eso también se hizo esta clasificación, que es la de Stulberg, que habla sobre cómo quedó la cabeza al finalizar la enfermedad. Y entonces tenemos un Stulberg 1 donde tenemos una congruencia esférica, o sea, una cabeza bonita, prácticamente normal, como si no le hubiera pasado nada. Y otras cabezas, por ejemplo, la tipo 4 que es una congruencia no esférica, donde tenemos una cabeza aplanada, una coxa magna, o la 5 donde plano no, hay una incongruencia no esférica. Y entonces esto habla de que esta cadera le va a quedar mucho menos tiempo de vida y que vamos a tener una artrosis temprana. Existen muchos diagnósticos diferenciales y regularmente más bien el error ocurre que se le da el diagnóstico de PERTES más que diagnosticar las otras enfermedades. Es mucho más probable que digamos que es un PERTES. Por ejemplo, ahora ya es menos frecuente que se presente una osteomielitis de la cabeza del fémur, pero bueno, sí puede llegar a suceder en algunos lugares como la India. Primero se diagnostican como PERTES antes de hablar que tuvieran una tuberculosis de la cabeza del fémur. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de nuestro tratamiento? Pues tratamos de mantener esta cabeza contenida dentro del acetábulo, evitar que haya colapso, extrusión de la cabeza, reducir el dolor y que el paciente permanezca con su movilidad y por otro lado tratar de ganar la movilidad que perdió, volverla a recuperar. Y a su vez, tratar de salvar esta cadera a largo plazo, ¿no? Y evitar los cambios degenerativos tempranos. Y entonces, pues se sabe que esta enfermedad es autolimitada, que se va a resolver sola, pero a su vez estamos tratando de buscar la manera de trabajar para que esta cadera le vaya mejor y por lo mismo, pues tratar de entender un poco más la historia natural. Y entonces hay diferentes algoritmos de tratamiento. Este es del 2025 de marzo, que habla sobre la contención de la cabeza del fémur. Aquí ya no estamos hablando necesariamente de la edad, sino si esta cabeza está contenida o no está contenida. Si es una cabeza que está contenida, se inicia con un manejo conservador. Ahora, si tenemos una pérdida de la contención, pero tiene menos de 8 años y tiene buena movilidad, igual ese paciente se puede mantener como en vigilancia. ¿Cuáles son los tratamientos conservadores? O bueno, ¿cuándo se utilizan? Pues en fases iniciales del PERTES, donde tenemos arcos de movilidad preservados y que tenemos una cabeza centrada. ¿Qué queremos hacer con el tratamiento conservador? Mantener la movilidad, disminuir el estrés y por otro lado tratar de darle las mejores condiciones a esta cadera para permitir que tenga una buena remodelación. ¿Y cuáles tratamientos hay? Pues bueno, desde modificarle la actividad física, mantener este paciente en reposo, observación, se ha utilizado darles medicamento, las órtesis, ahorita vamos a platicar, terapia física, etcétera. Vamos a hablar un poquito acerca de las órtesis. La teoría es que mejora la contención de la cadera porque tratamos de mantener la cabeza del fémur dentro de la cavidad acetabular y todo esto está basado en la teoría de Salter acerca de la plasticidad biológica en el periodo postinfarto de la cabeza del fémur. Y entonces pues se han hecho muchos órtesis y tratando de incrementar la cobertura lateral y anterior. Está el aparato de Atlanta, el Toronto, Tajan, Harrison, el Houston, que es el marco ENA. Y entonces se hicieron estudios para saber, bueno, sirve o no sirve, ¿no? En 1996, Skaggs y Tolo hablaron sobre el uso de aparatos, pero ellos, más que utilizarlo, hablaban de cuándo dejarlo, ¿no? Ellos hablaban de que una vez que iniciara la reosificación, detenerlo. Por otro lado, Herring habló de no usarlo más de 12 meses. ¿Para quiénes lo recomendaban? Para un Cateral 1 o 2 o un Herring pilar lateral A, menores de 5 años, o sea, pacientes con síntomas leves que de todas maneras el tratamiento es el mismo con y sin tratamiento, ¿no? Por otro lado, Martínez y
colaboradores en 1992 trataron de probar este tipo de órtesis en pacientes con Cateral 3 y 4 con la órtesis de Atlanta y ninguno tuvo buenos resultados. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que no debían de utilizarse las órtesis en pacientes que estaban severamente involucrados, o sea, los 3 y los 4. Por otro lado, Meehan también en 1992 estudió pacientes con Cateral 3 y 4 con órtesis y también se vio que tienen malos resultados. Entonces, ambos estudios concluyeron que no hay ventajas de utilizar una órtesis versus un tratamiento de otros tipos de tratamientos conservadores, ¿no? Entonces ellos no recomendaban la utilización de órtesis. Y entonces, en conclusión, pues hasta ahorita no se ha visto que las órtesis ofrezcan mejores resultados que los tratamientos conservadores, no mejoran anatómicamente la cadera y tampoco ayudan desde el punto de vista anatómico. Entonces, por lo mismo, ya no se recomienda la utilización de órtesis para tratar de mejorar este tipo de pacientes. La terapia física, ¿en qué nos ayuda? Pues sabemos que mejora los arcos de movilidad, mejora la fuerza y disminuye la disfunción articular. Y por otro lado, ¿para qué la podríamos estar utilizando? Para mantener y mejorar la abducción de la cadera, la fuerza, pero radiográficamente no hay cambios. Esto es solo para cambios clínicos, o sea, para cambios desde el punto de vista físicos. Por otro lado, se ha tratado de dilucidar qué tanta actividad física se le va a dejar al paciente hacer o no, pero también ahorita todavía es un poco controversial. Hay gente que dice que no dejarlos hacer nada, hay gente que dice que solo realizar actividades tipo como natación, bicicleta, o de plano decir, le mandamos unas muletas y evitamos el apoyo, tampoco está probado que esto vaya a ayudar a que esté mucho mejor que el dejarlos caminar. Por otro lado, una vez que tenemos pérdida de la contención de la cabeza del fémur, existen tratamientos en donde podemos mejorar la contención a través de procedimientos que restauran la contención o los que no restauran la contención. Y entonces, en los que restauran la contención, vamos a centralizar la epífisis en en la cavidad acetabular para tratar de iniciar una remodelación fisiológica. Y para eso están las osteotomías pélvicas y las osteotomías femorales. Dentro de las osteotomías femorales es la preferida a nivel mundial, la verdad es mi preferida, en donde vamos a tratar de hacer un centraje de la porción anterolateral de la cabeza del fémur. Pueden hacerse cuñas de cierre, cuñas de apertura o lo que nos enseñó el doctor Redón, el hacer las osteotomías planooblicuas, ¿no? Y podemos ahí hacer, aparte de la varización, de rotación de la cabeza del fémur. ¿Para quiénes son este tipo de osteotomías? Para pacientes que tenemos un Herring B o un BC, pacientes menores de 8 años, en donde vamos a tratar de mejorar la contención, pero el problema es que al hacer esta osteotomía femoral vamos a ocasionar una discrepancia mayor de miembros pélvicos, por lo mismo vamos a tener un varo y pudiéramos tener marcha en Trendelenburg. Lo bueno de las osteotomías, pues, que son un poquito menos invasivas. Por ejemplo, aquí tenemos un paciente con un Cateral 4, Herring C, en donde se le hizo una osteotomía varoderrotadora a la edad de 6 años, 4 meses. Así estaba a la edad de 9 años, ya con un Stulberg pareciéndose a un Stulberg 3, ¿no? Digo, todavía no tenemos madurez esquelética, pero más o menos para allá va. Por otro lado, tenemos las osteotomías pélvicas y bueno, ¿qué hacemos? Tratar de darle contención, pero a través de la osteotomía a nivel de la pelvis. En este caso es un tratamiento combinado. Se hizo una osteotomía pélvica y la osteotomía a nivel del fémur. Y entonces, ¿para quiénes están indicadas el Salter? Para pacientes iguales, menores de 8 años. ¿Por qué? Porque todavía tenemos que tener que la sínfisis del pubis nos va a dar esta movilidad. También se tienen que hacer en fases iniciales, en fase de fragmentación de preferencia y mejoramos la cobertura del fémur. Pero ¿cuál es el problema? Que podemos ocasionar pinzamiento, sobrecorrección y por otro lado es un procedimiento un poco más invasivo. También existen las osteotomías triples, en donde este paciente se le hizo un tratamiento combinado. ¿Y para quiénes serían las triples? Para pacientes donde ya tenemos una pérdida de la contención más severa. Aquí esta está indicada para pacientes mayores de 8 años, donde ya tenemos un pilar lateral C y también que queremos preservar la cobertura. Esta es una cirugía técnicamente un poco más demandante. También podemos llevar a la sobrecorrección y podemos llevar a que el paciente tenga pinzamiento, pero si hacemos tratamientos combinados, pues nos ayuda a que haya una sinergia, ¿no? Porque este paciente pues regularmente necesita más, ya sea que sea un paciente más afectado o que sea de mayor edad.
Y entonces, pues, ¿cuándo elegir una o cuándo elegir otra? Pues regularmente las osteotomías de redirección pélvica se van a elegir en pacientes que están más afectados o de mayor edad, ¿no? Y bueno, otros tratamientos que no involucran, no aumentan la contención del fémur, pues existen, por ejemplo, la tenotomía de los aductores o la liberación para mejorar las contracturas de los aductores, la epifisiodesis cuando tenemos un trocánter mayor elevado, tratar de descenderlo, y por otro lado, el realizar, por ejemplo, artrografías para verificar esta bisagra que se puede estar formando dentro de nuestra cabeza del fémur, ¿no? Entonces aquí, tratar de dar una mejor contención. Existen osteotomías valguizantes para tratar de mejorar la postura de la cadera y tratar de mejorar la longitud del cuello y otras, por ejemplo, esta cirugía de alargamiento del cuello que ya la verdad están cada vez más en desuso. ¿Por qué? Porque si bien le estamos dando, estamos prolongando, pero ¿cuánto tiempo le estamos prolongando la vida a esta cadera? Y sabemos que de todas maneras este paciente muy probablemente va a ser candidato a un reemplazo articular y le estamos poniendo el trabajo muy difícil a nuestros compañeros de reemplazos porque, bueno, ya tenemos mayores deformidades en el fémur, ¿no? Pero también están descritas como cirugías realizables. Y entonces, pues, bueno, se han hecho estudios para tratar de ver, bueno, pacientes menores de 6 años, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Si tenemos pacientes que tienen un cateral B, C o perdón, un cateral 3 o un cateral 4 o un Herring B o C, sí se recomienda el tratamiento quirúrgico a pesar de que no tengan una mayor edad y no debemos de tratar de hacerlo a su tiempo, no esperar hasta que ya hayamos pasado la fase de fragmentación. Lo ideal es que se debe hacer los tratamientos dentro de la fase de fragmentación. Y por otro lado, también se han hecho estudios para saber conservador o quirúrgico y también se llega a las mismas conclusiones, ¿no? A los pacientes menores de 6 años regularmente les va bien. A los pacientes mayores de 6 años, lo ideal sí es hacer un tratamiento quirúrgico si estamos teniendo pérdida de la contención. Y entonces, pues como resumen, ¿qué diríamos? Que los pacientes que tienen buen pronóstico son los cateral 1 o 2 o pilar lateral A, y estos no van a requerir tratamiento. Sí requieren tratamiento en el sentido de, por ejemplo, mandarlos a rehabilitación física para mejoría de arcos de movilidad, de fuerza, mejorar el dolor. Ya sabemos que las órtesis pues no están recomendadas. Los pacientes que están intermedios, los que estamos así como que, híjole, los Herring B o BC o los dos, hay que estar muy pendientes de ellos, que no evolucionen a un Cateral 3-4, y los que tienen mal pronóstico pues serían los Cateral 3-4 o los Herring C, y en este caso sí están indicados los manejos quirúrgicos para tratar de mejorar la contención de la cabeza del fémur. Y entonces, pues para llevar a casa sabemos que no hay un algoritmo estandarizado, que tenemos que individualizar el manejo de cada paciente. Siempre el objetivo pues va a ser tratar de preservar la movilidad, de preservar la contención. Los pacientes jóvenes regularmente les va mejor. ¿Y qué queremos hacer? Disminuir perdón, que cuando haya disminución de la movilidad o progresión o que hayan datos de cabeza en riesgo, regularmente a este paciente se le recomienda el manejo quirúrgico. Y bueno, todavía sigue siendo un desafío y muchas veces cómo elegimos, pues qué es lo que mejor manejamos y por otro lado, qué es lo que va a mejorar las condiciones de la cadera, ¿no? A veces vamos a tener que hacer dobles manejos, tanto de fémur como de acetábulo, pero la idea de todo esto es tratar de darle más longevidad a esta cadera y evitar también procedimientos quirúrgicos que sean demasiado invasivos, demasiado deformantes y que le vamos a dejar un problema a a nuestros compañeros de reemplazos cuando este paciente llegue a ese punto, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias. Estoy a la orden aquí en Tijuana. Aquí les dejo mis datos de contacto. Muchas gracias, doctora. Muy interesante tema, muy complejo, la verdad. Igual dejamos las preguntas al final. Y vamos con el último tema del doctor Jacobo Saleme, que ahora sí es hipifilistesis. Estamos, muchas gracias. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Pues tengo 15 a 20 minutos para platicar un poquito de esto que al igual que la doctora Tere y a Luis, se nota cuando hay algo que te apasiona y el tema de la cadera nos apasiona. Y a mí durante algún tiempo que estuve encargado de una clínica, pues precisamente de cadera del adolescente y del niño, viendo pacientes con PERTES y epifisiolistesis, pues me apasioné por la epifisiolistesis. Entonces es un placer estar aquí con ustedes, compartir un poquito esta como embarradita. Ustedes ya saben muchas cosas al respecto de la cadera que se desliza. Y por cierto, estaba yo haciendo mis cuentas
y resulta que no lo tenía tan claro, pero tengo muchos amigos allá ortopedistas en Chihuahua y la verdad es que les mando un saludo a todos ustedes y ojalá sean una muy buena segunda mitad de año para todos. Em, Voy a poner esto en reproducir. Y bueno, em, durante el tiempo que estuve ahí en el Hospital Shriners, encargado de la clínica de epifisiolistesis, la verdad es que llegó a ser muy frustrante y probablemente lo mismo le pasa a cada uno de ustedes con algún padecimiento en donde se dan cuenta que hay cosas que no se hacen cuando se deberían hacer o se hacen mal cuando se deberían hacer de otra Mm, manera. Y eso me pasa sí. mucho con la epifisiolistesis. Entonces, quiero compartirles un poquito de lo que yo hago, digo, o de lo que más me gusta. Hay cosas que ya están un poquito de sobra, pero hay que entender que esta imagen que ven en la izquierda, que es un fémur de un paciente o una cadera de un paciente recién nacido, ¿no? Por cierto, es tan idéntica como a la de la derecha, solo que radiológicamente no la vemos igual y hay cosas que tenemos que entender de esto. Hay un tejido y yo les digo siempre a, a los estudiantes que les toca estar conmigo, que para mí el tejido más increíble que tiene el cuerpo es la fisis, y no porque soy ortopedista pediatra, pero si lo analizan es un tejido, a diferencia de todos los demás tejidos del cuerpo, que no se produce a sí mismo. Es decir, la fisis no produce fisis, la fisis produce hueso. Y esto es a través de una organización bioquímica, una organización eh, pues hasta física, mecánica de la fisis, en donde estas células van madurando de cierta manera, que se van depositando finalmente en la metáfisis y se crea hueso a partir de un tejido que es cartílago. Es para mí una cosa pues hasta filosóficamente muy padre, ¿no? Y esto es muy importante. ¿Y por qué lo menciono? Porque es precisamente en esta zona en la que va a suceder la epifisiolistesis. Si bien la definición, y ahorita la vamos a revisar, es un deslizamiento, hay una discusión un poquito vacía de si es la epífisis o la metáfisis la que se mueve. Es un movimiento coordinado, es un movimiento relativo de uno con el otro. Eso sucede a nivel de la fisis y específicamente de la zona hipertrófica. Entonces, cuando hacemos este análisis de cómo se ve una cadera de un paciente pediátrico y cómo va cambiando y aparece el núcleo de osificación secundario, ¿no? Y este núcleo de osificación secundario en las caderas que nos mostraron la doctora Tere o el doctor Luis, en donde es un núcleo de osificación importante, pero tenemos una cabeza cartilaginosa muy importante, además de rodeado de un cartílago articular. Va esto ganando talla, ganando volumen, y probablemente para la edad de unos 6 7 años ya tenemos estas cabezas, ¿no? Y luego tendremos una cabeza con madurez o una cadera con madurez esquelética. El tema es qué pasa en cierto punto de la adolescencia, por ahí entre los 10 y los 13 años, que esto puede fallar, que esta epífisis se puede deslizar a través de una fisis por varios motivos que ahorita vamos a conocer. Entonces, repito, y quiero ser muy puntual en esto, me gusta llevar un poquito esta plática al tema del sobrepeso y la obesidad, porque es una cosa que influye mucho en la epifisiolistesis y es en la que debemos de trabajar como sociedad, debemos trabajar como médicos, debemos trabajar como ortopedistas y como ortopedistas pediatras. Entonces, voy a llevar un poquito para allá las cosas. La definición es básicamente un deslizamiento que ocurre entre la cabeza o la epífisis y la metáfisis a través de la fisis en pacientes probablemente entre los 10, máximo 13, 14 años. ¿Por qué no puede haber epifisiolistesis en pacientes más grandes? Porque ya no hay fisis, ya cerró la fisis, ya no hay por dónde deslizarse. El símil que podría pasar más adelante en la vida pues sería una fractura de cadera, ¿no? Em, la epidemiología es muy variada, es muy interesante porque pasa algo muy similar por ejemplo, en el pie equinovaro. Hay zonas de pie equinovaro en el mundo y particularmente se cruzan un par de esas zonas. Por ejemplo, las islas del Pacífico, ¿no? En estas Tonga, Fiji, todas esas que están como del lado de Hawái hacia Japón, son zonas extraordinariamente prevalentes o incidentes en epifisiolistesis y vamos a ver por qué. Por supuesto, son personas con dimensiones muy, muy grandes. Entonces,
Sin embargo, la epidemiología más básica dice que se va a presentar uno por cada 10.000 niños. Es más común en hombres o en mujeres a la hora que uno revisa la literatura. Sin embargo, en un estudio que hicimos hace unos 6 7 años en el Hospital Shriners, la realidad es que en México es muy, muy similar, están muy pareados el número de pacientes masculinos y femeninos. Y puede haber pacientes desde los 9 hasta los 16 años. Por supuesto, si hay una adolescencia retrasada o una pubertad retrasada, se puede prolongar el tiempo en el que se presente esto. Y hay condiciones, y ahorita las vamos a ver específicamente osteodistrofia renal o algunas otras condiciones eh, hormonales en donde se pudiera presentar en pacientes antes de la edad que pudiéramos esperar. En algunos de estos casos va a haber una epifisiolistesis o un deslizamiento bilateral que regularmente sucede en el primer año después de que la primera cadera se deslizó. Es decir, si 1 de enero del 2025 se deslizó una cadera y la pudimos identificar, que eso es también parte de mi charla, ¿no? Así como Luis dice, es que ya estuvo bueno de estar viendo las caderas luxadas. Yo les digo, ya estuvo bueno de estar viendo pacientes con epifisiolistesis, recorriendo consultorios y consultorios y consultorios, y que todo el mundo les diga que tienen el pie plano y que todo el mundo les diga que tienen que son gordos y que por eso están cojeando cuando lo que han venido teniendo durante 1 o 2 años es una epifisiolistesis. Entonces, si un paciente tiene una epifisiolistesis, es probable que la cadera del otro lado se vaya a presentar deslizada durante los siguientes 12 meses, aunque eso no es exclusivo. Y puede haber incremento de esto en épocas deportivas, donde esto puede acelerar el requerimiento mecánico que va para la cadera. Eh, Había más o menos en el Hospital Shriners entre el 2015 y el 2020, entre los 6 y los 17 años, unas 70 epifisiolistesis que se presentaban por año. Y en el 2020, que fue el último año que yo estuve por allá, llevábamos 34 pacientes. Y bueno, no es una condición muy, muy común, pero eso también significa un problema, porque sí es devastadora, ¿no? Al igual que lo que presentaba la doctora Tere, los PERTES de más de 8 o 9 años o las caderas luxadas inveteradas son catastróficas para los pacientes. Entonces, aquí está un poquito la distribución que ya platicábamos y tiene que ver con un factor que es básicamente el crecimiento puberal o la adolescencia, en donde eso va a tener una influencia en la manera en que la cadera madura. Entonces, si tuviéramos que entender a través de factores que van a afectar a la cadera para que la epifisiolistesis suceda, tenemos que pensar en que hay un cambio en la oblicuidad de la fisis. Para este momento la fisis es más oblicua y esto crea fuerzas cizallantes a nivel de la fisis entre la metáfisis y la epífisis que puede causar un deslizamiento. Ya platicábamos de la osteodistrofia renal. Estos no los veíamos mucho, se los tengo que decir. Los pacientes con osteodistrofia renal o patología o insuficiencia renal en pacientes muy chiquitos con poliquistosis y cosas así, no eran los más habituales. Veíamos muchos más pacientes hasta con hipogonadismos o panhipopituitarismos derivados de cuestiones cerebrales o cosas más centrales, más que osteodistrofia renal, pero también es una condición importante. Y de hecho ahí el deslizamiento se reporta que microscópicamente no es exactamente en la fisis, sino en la metáfisis, es decir, la zona de falla no es en la capa hipertrófica, sino más bien en la zona de conexión ya de la fisis con la metáfisis. Por supuesto, la obesidad, y aquí habrá que subrayarlo siempre con los pacientes, siempre se van a ver beneficiados de estar en su peso, siempre se van a ver beneficiados de pesar menos, de hacer actividad física, y en la epifisiolistesis no se diga. Cuestiones hormonales o alteraciones hormonales, por supuesto, radiación y quimioterapia, que si aquí lo tuviera yo que decir, es mucho más común que yo vea pacientes con necrosis avasculares de las caderas, que no los podríamos definir como PERTES, porque estrictamente una enfermedad de PERTES es una necrosis idiopática de la cabeza, pero lo que más pasa en pacientes con quimioterapia o radioterapia son necrosis más que epifisiolistesis. Por supuesto, el factor del crecimiento puberal y también está reportada cierto grado de retroversión femoral. Entonces, estas fuerzas que yo les platicaba de cizallamiento en una fisis que para este punto se empieza a inclinar, van a superar a los factores de estabilidad de la lámina de crecimiento. ¿Y cuáles son estos factores, por cierto? Está muy interesante porque seguramente ustedes lo han visto, por ejemplo, en las radiografías de los pacientes esqueléticamente inmaduros de tobillo. Si se dan cuenta, hay como una pequeña montañita en la parte de la fisis, que es como una estrategia que tiene el cuerpo para evitar deslizamiento. Lo mismo tiene la cadera.
tiene una pequeña cresta en la metáfisis y en la fisis, que eso crea como un bump o un chipotito que crea como un seguro para que la epífisis no se mueva. Y a veces el hecho de que eso esté aplanado y sumando todo lo previo puede ocasionar epifisiolistesis. La siguiente vez que vean una radiografía de un paciente entre los 8 y los 12 años, vean esa imagen de la tibia distal, cómo se ve ahí como una pequeña montañita y son estructuras que cumplen con un papel como de estabilizadores, ¿no? Pero bueno, regresamos al tema de la zona hipertrófica. Ya lo decíamos, si tenemos un cambio en la oblicuidad de esta fisis, en la regularidad o en la irregularidad, aquí lo que nos interesa es que esté irregular, porque mientras más irregular sea, pues tiene como estas zonas de engranaje que van a darle estabilidad a la cadera y la esfericidad. Bueno, si esto cambia, también por supuesto puede, y esto tiene que ver más bien con la retroversión acetabular, podemos estar ante un escenario que si le echamos un poquito de más kilitos, y lo digo muy a propósito, puede suceder la epifisiolistesis. Por supuesto que en el escenario de los pacientes que vemos en el hospital, no pedimos de entrada todo el perfil, digamos, bioquímico, pero sí empezamos con el hipotiroidismo, tomamos pruebas de función tiroidea, es como un patrón en el que si hay una, no T3 o T4, pero sí TSH alterada, decidiremos o es una buena opción hacer el entornillamiento profiláctico de la otra cadera. Y, por supuesto, en estos pacientes tenemos que hacer análisis. Puede que no sean obesos, pero están con hipotiroidismo. También puede haber pacientes hipertiroideos y puede que salgan un poquito de los rangos que platicábamos de las edades esperadas. ¿Por qué yo les digo que la epifisiolistesis, por más que me guste, no es una enfermedad tan mecánica como metabólica? Porque ya estamos entendiendo que hay elementos que afectan a la fisis, que la debilitan. Y esos elementos sí son metabólicos. Este estudio que hicieron los compañeros del Hospital Civil de Guadalajara, donde se observa que hay elementos como los factores de crecimiento, la insulina, este perfil que se llama OMA, ¿no? Los triglicéridos, los lipoproteínas de baja densidad que afectan de manera muy puntual a la fisis, pues entonces nos deja ver que esta es una enfermedad ortopédica con repercusiones mecánicas, pero de un origen metabólico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Y aquí voy a retomar un poquito lo que dijo la doctora Tere. Son pacientes que se pueden quejar de la cadera y se pueden quejar de la nalga, pero se pueden quejar del muslo y se pueden quejar de la rodilla. Cualquier paciente en edad esqueléticamente inmadura que se queje de la rodilla, ya se ganó su revisión de rodilla, pero también la de la cadera. ¿Por qué? Porque podemos ver ahí limitación específicamente para la rotación interna de la cadera y una muy natural rotación externa de la cadera, que es el famoso signo de Dremann. ¿Cuáles son las clasificaciones que usamos para esto? Bueno, dependiendo de la duración, si esto lleva, el dolor lleva menos de 3 semanas, la consideramos aguda, crónica más de 3 semanas y muchos de los casos que vemos son crónicas agudizadas. Esta, por ejemplo, que vemos aquí abajo, es seguramente una epifisiolistesis inestable, que esa es otra clasificación, en donde el paciente no puede tolerar el apoyo. Y esa es una patología que me gustaría un poquito dejarla de lado, porque los más puristas de la epifisiolistesis dicen que esta es una entidad diferente. La epifisiolistesis inestable se comporta más bien como una fractura Salter y Harris 1, y esa es otra cosa. Más que la epifisiolistesis que vemos en el 95% de las ocasiones, que es este paciente que cojea, que le duele, que ya fue a consulta, pero que medio que puede hacer su vida. Los epifisiolistesis inestables no pueden. Por el desplazamiento, ahorita vamos a ver cómo medimos el desplazamiento. Pueden ser leves, moderadas o severas. Vean esta media luna que significa la epífisis, que está dirigida o está viendo hacia acá, cuando el fémur está viendo hacia acá. Esta es una cadera que está pues perdida para pronto. Hay quien habla de que por el desplazamiento de los tercios de la cabeza también se puede medir, sin embargo el ángulo de saudo, que es lo mejor, y por estabilidad lo que les decía, si es posible la deambulación la consideramos estable, que son los más de los casos, o inestable cuando es imposible. Tenemos que entender, compañeros, y yo lo digo con todo el respeto y entendiendo que hay muchas cosas que yo no sé, pero tenemos que entender qué le pasa y cómo le pasa a la epífisis. Y esta es una radiografía, esta es una imagen de cómo se ve un fémur de lado. Y es que esa es la radiografía que nunca nos puede fallar en nuestro arsenal para evaluar una epifisiolistesis. Si para algún lado va a ser claro identificar que esa cadera se fue, es para atrás. Aquí tenemos una vista de un fémur, este es el trocánter menor, entonces este es un fémur maduro. Pero si esta fuera una cadera que estuviera esqueléticamente todavía con crecimiento, la epífisis iría para atrás.
Y esto es muy importante porque a veces en las radiografías AP, y ese es el gran problema, creo que si me lo preguntaran, en el mejor de los casos, un médico con un poquito de conocimiento pedirá una radiografía de pelvis, pero los indicios más tempranos no se van a ver en la AP de pelvis. Entonces, nuevamente, esa es una radiografía de rana, esa es la que vale mucho la pena pedir, porque es una lateral de las dos caderas y nos sirve hasta para compararlas. Y esta es una imagen de una sola cadera. Cuando pedimos la rana, va a suceder esto y podemos ver estas dos caderas al mismo tiempo. ¿Qué va a pasar? Que es precisamente en la rana en donde vamos a poder ver este deslizamiento hacia atrás de la epífisis, ¿de acuerdo? Y es precisamente basándonos en hacia dónde se dirige esa perpendicular de la epífisis con relación al resto del fémur que vamos también a categorizar nuestro deslizamiento. Se dice que lo normal es entre 0 y 12 grados, siempre se va a hacer comparativa la medición y más que eso, pues una epifisiolistesis menos de 30 grados, de 30 a 50 y más de 50 leve, moderado y severo. Vean estos datos, me voy a adelantar tantito en esto. Esta es una radiografía de un paciente en donde de manera muy sutil podríamos ver que la altura, estamos solamente midiendo, hay una rayita ahí muy, muy chiquita que le hice, pero tal vez no se alcanza a ver, pero se alcanza a ver la altura de la epífisis. Desde el cartílago articular diríamos hasta la fisis, y del otro lado se ve tantito más grande, tantito, ¿de acuerdo? Lo que está pasando aquí es un fenómeno que yo les digo, o para entenderlo, no es que la cabeza, no es que la epífisis se está haciendo más pequeña, no se puede hacer más pequeña. Lo único que está pasando es que se está ocultando en el horizonte, que significa la fisis y la metáfisis. Entonces, realmente lo que está haciendo es que está yendo para atrás, como en este caso el Sol nos hace más pequeño o más grande al momento de estar o de no estar, simplemente ya no lo vemos, ¿no? Entonces, este signo, por ejemplo, en el que la epífisis se alcanza viendo más pequeña que la otra epífisis, no es que esté más pequeña, es que es una medio círculo, como una media esfera, perdón, que se ve escondiendo en la parte de atrás de la metáfisis. Y esta sombra que se ve aquí es esa metáfisis que se está yendo hacia la parte posterior del cuello. Eso es muy interesante y son signos muy sutiles que en la AP sí podemos identificar, pero que siempre sería importante tomar la lateral. Algunos más clásicos como la línea de Klein o la altura que ya platicábamos. Entonces, vean aquí qué tan identificable es esta de rápido a un ortopedista que no está sensible a esto o a un médico al que no le interesan estos temas, le voy a decir, no tiene nada, no se cayó, no le pasó nada, listo. Pero vean cómo se ve toda esta área de la sombra posterior que está haciendo la cabeza en la parte de atrás del cuello y vean lo alto de esta epífisis con respecto a la otra. Esa es una epifisiolistesis. Y al momento en el que tomamos la lateral, ya no quedan dudas. ¿Cuál es lo importante aquí, sobre todo cuando hablamos de los pacientes con obesidad? Que es un diagnóstico retrasado. Más del 95% de los pacientes van a tener más de una consulta. Debemos reconocer las características clásicas. Por supuesto que si es un dolor inguinal en un paciente que cojea, bueno, nos va a gritar. Pero puede que no sea así, que tal vez un dolor de glúteo, muslo, rodillas, los famosos dolores de piernas, no se podrían incluir mucho en esto. Claudicación, edad en riesgo y pacientes que tienen específicamente pérdida de la movilidad en flexión y rotación interna. No podemos perder de vista que la población mexicana encuentra sano el sobrepeso infantil en muchas comunidades. Y en los últimos 10 años, según datos del INEGI, la población que más incrementó su peso fue la población femenina, adolescente, rural, ¿no? En donde nosotros pensaremos que hay más actividad física, tal vez la agricultura, recolección, etcétera, y no es así. No podemos achacarle a la claudicación al sobrepeso y por eso hay muchos motivos para el retraso en el diagnóstico. Hay que familiarizarnos con estos temas y exprimir al máximo las experiencias que podamos tener con cada paciente. Aquí está marcado en un puntito que tal vez no se alcanza a ver, pero la flecha lo determina. ¿Cuál es el peso para la edad de los pacientes promedio que teníamos en el Hospital Shriners con epifisiolistesis? Vean cómo exceden las percentilas, pero también hay que entender que estos pacientes creo que aquí se ha de haber movido un poquito porque también en la talla para la edad, la estatura es en la percentila 70, 80. Quiere decir que son pacientes no solamente más gordos, sino más grandes. Y eso es muy importante entenderlo porque, por cierto, para el tratamiento es mucho más difícil. Vean estos datos, este es un estudio que me parece muy, muy, muy interesante y cuando lo entendemos es padre.
Estos son pacientes en Samoa Americana, y vean cómo el 45% de los pacientes que son estos tienen percentilas, son pacientes que tienen epifisiolistesis, tienen arriba de la percentila 99 de peso. Entre la 97 y la 99, el 30%. O sea, es decir, entre la percentil 97 y 99 están casi el 60% de los pacientes, si no es que más. Ya los menos están por debajo, pero no bajan de la percentila 75. Entonces les decía que es una zona con mucha epifisiolistesis debido al volumen de los pacientes y que hay datos epidemiológicos de ellos, por supuesto con familias con epifisiolistesis, con, ¿no?, comunidades con epifisiolistesis. ¿Qué es lo importante aquí? Que tenemos que entender que mientras más pesados son los pacientes, es decir, todos los que están en la sombra rosa, son pacientes que están con epifisiolistesis con percentil arriba del 85. Van a empezar primero con su patología. Los que están en la percentila menor del 85 van a empezar con la epifisiolistesis después. Y esto puede también ser muy grave, porque entonces no solamente se acaban deslizando más, se identifican menos, sino que empiezan antes, ¿no? No quiero profundizar y ya se me acabó el tiempo al respecto del tratamiento, serían pláticas y pláticas de esto. Sigue siendo el estándar de oro el entornillamiento in situ. Podríamos tener una charla más adelante acerca de la técnica del entornillamiento, que es muy especial y de verdad que ahí sí me gustaría que quisieran un poquito de sumergirse en el tema del entornillamiento, porque es un entornillamiento que es in situ. Entonces, dependiendo del deslizamiento de la cadera, las menos son valgas, por cierto, las más son varas y todas van hacia atrás. Tú tienes que acomodarte para hacer el entornillamiento y no tenemos que acomodar nuestra cabeza ni acomodar la técnica de lo que nosotros sabemos para la cadera. Es decir, es particular el tratamiento y siempre veo que tratan de hacer el entornillamiento por la parte lateral del fémur y eso no es conveniente. ¿Cómo le va a los pacientes con mayores índices de masa corporal? Pues peor. En el Harris Hip Score, mientras peor o mientras más grande su peso, más alto su índice o más bajo, perdón, sus resultados funcionales en las escalas de cadera. Se normalizan los síntomas, se confunden con otras cosas y hay diagnósticos más reconfortantes. ¿Cuáles son las conclusiones? Que en la epifisiolistesis, y ya la recordamos un poquito con esta plática, con esta charla, y la obesidad es más frecuente, es más grave, es más temprana, suele ser bilateral, es más difícil de tratar y es más fácil tener complicaciones y requerir revisiones. No quiero quitar más el tiempo para dar opción para las preguntas o la discusión de casos. Me pongo a sus órdenes y ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. La verdad es que también otro tema súper interesante y más que una sola enfermedad involucra varios factores de riesgo. Si quieren, tenemos algunas preguntas de los tres temas y al final, si nos da tiempo, presentamos el caso. ¿Alguna pregunta que tengamos? En el caso de Carver-Pérez, es conveniente la tenotomía del ciliaco. Me ha preguntado, dirigido para usted, doctora Teresita, que en qué casos de Leca Calvo Perves va dirigidos también a los Tenotomía del del psoas. Regularmente cuando se realiza tanto una osteotomía femoral como osteotomía pélvica, regularmente se asocia a hacer una liberación de aductores y también la tenotomía del psoas. Entonces yo sí regularmente es parte de, o sea, no se menciona como un extra, pero es como el parte de hacer la osteotomía femoral y agregar la tenotomía del psoas y la liberación de los aductores. Sí, doctor Ramos. Gracias. Agregando un poquito, a lo mejor la pregunta también va por ahí. No sé, existe una corriente de tratamiento, como bien lo dijo la doctora Teresita, no hay como un gold standard de decir, hacemos esto, porque cada paciente es individualizado. Entonces existe una corriente, a lo mejor por eso su duda, doctor, que pregunta, de cuando apenas se diagnostica a tiempo al paciente y todavía no entra como tal en la fase de fragmentación, sino que vemos ahí datos insidiosos y sí tiene mucha clínica el paciente de limitación a la movilidad de la cadera. Hay doctores que hacen la tenotomía del psoas y la de aductores y colocan una inmovilización con un yeso tipo Bachelor con las piernas en ABD
para como centrar más la cadera y la teoría es que quitan un poco de presión intraarticular al inmovilizar con esta posición y al quitar los tendones aductores y del psoas. Sí. Entonces, digo, es algo que está descrito también que se hace. No sé si por ahí va su pregunta. Sí. Sí, esa era la pregunta. ¿Alguna La otra pregunta? órtesis que está indicada en el caso de LKD ¿hay alguna órtesis en específico? Porque había, bueno, antes se usaba una que era el apoyo en el isquio, ahora es de talla. Ahora se sigue usando la órtesis. Preguntan que si hay una órtesis indicada para Lecal B. ¿O cómo se llama la que dice? Talla. Talla. Ya hay muchos estudios acerca de cuál es el beneficio de las órtesis. Se supone que las órtesis estarían indicadas en los Cateral 1 o 2, pero también ya se ha visto que les va igual que si no se les pone la órtesis. Entonces, realmente la nueva literatura habla de no órtesis, de que no hay un mayor beneficio. Al contrario, que quisiéramos que haya más movilidad de la cadera. En todo caso, si queremos intervenir, lo ideal sería más bien terapia física más que una órtesis. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta aquí? En el caso del lineamiento epifisiario, ¿qué tan frecuente hace el atornillamiento de la cadera contralateral como preventivo? Sí, es una buena pregunta. Probablemente, o las indicaciones para hacer el entornillamiento de la otra cadera, en mi caso serían, si tengo un paciente, por ejemplo, cuando estaba en Shriners, que de repente tienen que venir de Zacatecas y ya llevan 6 meses con el deslizamiento y lo voy a regresar a Zacatecas y cuesta trabajo seguirlo, es decir, es un paciente al que no puedes estar vigilándolo y está con mucho sobrepeso, yo le entornillo la otra cadera, que tiene un beneficio extra, que es finalmente el entornillamiento de la cadera, es una epifisiodesis, ¿no? Entonces puedes disminuir un poquito la discrepancia. Otra cosa, si tenemos muy evidente la alteración o los trastornos endocrinológicos, ya sea de las hormonas sexuales, de las hormonas tiroideas o de cualquier hormona, ese es un paciente que también se va a ver beneficiado, porque como les dije, es una enfermedad metabólica. Eh, si el paciente es muy pequeño, por ejemplo, estamos viendo una epifisiolisis en un paciente de 8 o 9 años, tiene mucho tiempo para deslizarse porque le faltan otros 8 años para la madurez esquelética. Entonces, probablemente ese también sería un paciente en donde pudiéramos hacer la fijación profiláctica. Probablemente el paciente que se desliza de 13, 14 años, que son los menos, ya no le quiero fijar la otra porque ya ni siquiera le va a dar tiempo de deslizarse. Pero contestando a su pregunta, probablemente de los casos que operábamos o de los que opero, un 25 a 30% le hacemos la contralateral. Y ahí yo preguntaría también, si es un paciente tan joven, suelen dejar el tornillo relativamente más largo para, en teoría, que con el crecimiento el tornillo se ajuste, o eso no, ya no aplica. No, no pasa eso porque finalmente lo que está haciendo con el tornillo es hacer una fisiodesis, o sea, el tornillo no se va a mover de donde tú lo dejes. Lo que va a dejar de hacer es crecer la fisis. Hay un tornillo que está diseñado, lleva como unos 3 4 años en el mercado, que tiene como un crecimiento, es decir, es como un ganchito y se agarra está como telescopado. No, no es todavía como el gol estándar, ese tornillo telescopado para epifisiolistesis, eh, pero no, o sea, lo que anticipamos es que al nosotros poner el tornillo, vamos a cerrar la fisis. Es decir, si nos está fallando un tejido, que es el cartílago de crecimiento, y necesitamos que deje de fallar, lo que tenemos que hacer es cerrarlo. Entonces, no lo dejamos más largo. Tienen que pasar 3 roscas a la epífisis, que mientras más pequeño es el paciente, eso puede ser un poco más complicado, pero bueno, se logra bien y no lo dejas más grande. Ok. ¿Cuántos tornillos? ¿Dónde? ¿Cuántos tornillos? Generalmente, ¿cuántos tornillos? Uno, Uno. uno es suficiente, uno bien colocado es suficiente. Por eso la relevancia y la importancia de la técnica de cómo colocarlo. En resumidas cuentas,
Mientras más posterior esté la epífisis, y si ponemos el ejemplo absurdo o ya muy exagerado, bueno, no es absurdo porque sí los he hecho, de 90 grados de deslizamiento hacia atrás, tú casi tendrías que estar entornillando o la entrada de ese tornillo tendría que estar a 1 o 2 centímetros del cuello femoral porque va hacia atrás. Esa cadera no está así, está así. Entonces tiene que ir hacia atrás. Y mientras más lateral, o por ejemplo en una profiláctica en donde no hay deslizamiento, ahí sí entras a través de la parte lateral del trocánter. Entonces, este punto de entrada se va modificando mientras más deslizamiento tengas. Pero la pregunta es, si tú tienes un paciente que tiene un deslizamiento típico, tú con un tornillo, con 3 roscas, un 7-0, con 3 roscas después de la fisis, estás perfecto. Y esos pacientes, o digo, no lo preguntaron, pero sirve que decirlo, el protocolo de rehabilitación es ponerlos a apoyar inmediatamente. Son epifisiolistesis estables, son epifisiolistesis típicamente crónicas. Entonces, esos pacientes se pueden poner a apoyar, probablemente con unas muletas y no un apoyo completo, pero sí pueden apoyar, a diferencia de las epifisiolistesis inestables, que son una fractura. Para fines prácticos es una Salter y Harris 1. Esos pacientes sí tienen que pasar por un periodo de 6 a 8 semanas sin apoyar, sí con movilización, pero no apoyando. Pero los pacientes que estamos platicando ahorita, a los que se les pone un solo tornillo, pueden mover al día siguiente y pueden pisar al día siguiente. Eh, No están indicadas las maniobras de reducción cuando está el desplazamiento muy importante en agudo. En el escenario de las estables, es decir, las típicas, no, y nunca hay que hacerlo. Es más, ahí siempre yo les digo, en la técnica del entornillamiento, no hay que llevar la rodilla al cenit. Eso puede que les rompa bueno, la cabeza, ¿no? Pero cuando tú tratas de llevar la rodilla al cenit en un paciente que tiene epifisiolistesis, le estás dando rotación interna forzada a la cadera y eso la puede necrosar. Y créanme porque ya los he tenido. Si hay una pesadilla en la vida, es tener un paciente con epifisiolistesis y que aparte se necrose. Entonces, no debemos buscar las posiciones forzadas. Nosotros nos tenemos que adaptar al deslizamiento del paciente y nosotros acomodar nuestro tornillo como le corresponde a esa cadera, pero no debemos de buscar la reducción. Por eso se llama entornillamiento in situ. No estamos reduciendo la cadera. Ahora, si estamos haciendo el análisis como se debe de hacer, lo que más importa aquí es identificarlas temprano. No pasa nada, y hay un artículo muy viejo del doctor Casís, pero es muy útil, en el que todas las que están por debajo de 30 grados de deslizamiento, con entornillamiento in situ, les va bien, no pasa nada. Lo que no podemos dejar es que se nos vayan las caderas y sigan deslizando y deslizando y deslizando y deslizando, y lleguen a los 90 grados, como la que les puse, porque hagan lo que le hagan, entornillamiento in situ, luxación quirúrgica controlada, lo que sea, le va a ir mal. Entonces, el tema es en las estables, no reducir la cadera. Ahora, en las inestables, sí se puede reducir la cadera. Ahí siempre se sugiere acompañar el procedimiento de una descompresión de la cadera, ¿no? Hacer una evacuación del hematoma y con maniobras gentiles hacer la reducción que se puede hacer sobre la mesa o con un poquito de rotación o simplemente dice que se puede reducir en el momento en el que lo pasas a la cama. Ahí sí puede haber maniobras, pero ninguna va a ser una maniobra brusca. ¿Por qué? Porque el riesgo de necrosis, hay que entender aparte que de por sí en los pacientes con epifisiolistesis inestable, es decir, los que se comportan como fractura, de por sí ya el riesgo de necrosis es arriba del 50%. Entonces, si estamos haciendo maniobras muy bruscas, pues podemos eso elevarlo al cielo. Doc, acá, Eu. acá tenemos una pregunta. ¿En qué casos considera usted justificada una reducción abierta en una epifisiolistesis femoral inestable? ¿Y qué medidas nos podría ayudar para minimizar el riesgo de necrosis vascular, ese 50% que comentó? Bueno, creo que lo primero que se debe intentar es una reducción gentil, contracción, digamos, de la manera tradicional. Si eso no sucede, se puede hacer una herida por la parte de adelante y con el dedo, a ver,
habríamos que revisar el abordaje de Smith-Peterson modificado y cómo se hace una capsulotomía para hacer esta como impregnación del dedo hacia la metáfisis. Lo que presionas es la metáfisis y que se bota hacia adelante la epífisis. Es una buena alternativa. Eh, Creo que las más de las veces cuando atendemos a un paciente, y hay que entender algo, la epifisiolistesis inestable es de las pocas 5 urgencias ortopédicas o emergencias ortopédicas. Entonces, si lo hacemos en el momento en el que esto está sucediendo, no va a ser tan complicado. Las que son muy complicadas, de hecho lo estamos diciendo ahorita, son casi que imposibles, es hacer reducciones de las crónicas. Y ahí es donde entra la osteotomía de Dunn modificada, porque eso ya es una osteotomía, ya no estamos reduciendo la cadera. Pero típicamente las que son en agudo, con un poquito de tracción, un poquito de rotación, lo puedes hacer. Si no, se puede introducir eh, el dedo en la parte de adelante de la metáfisis para oprimirla y con eso es suficiente. Y aquí es muy importante, si tú estás logrando reducir esa cadera, entonces el tornillo sí va a ir desde la parte lateral del trocánter, porque esas las estás reduciendo. En el caso de las que estamos haciendo in situ, el tornillo irá en algún punto entre el trocánter mayor y el cuello de la cadera. Perfecto. ¿Otra pregunta ya, doctor Vaca? ¿Otra pregunta aquí? Yo quiero hacer una pregunta, doctor Ramos. Sabemos que la red de Pavlik a los 4 meses ya no funciona. Entonces, en un paciente que, por ejemplo, se presenta un paciente con una displasia de cadera, variedad usada, 4 meses, ya del plano pasamos al siguiente paso o esperamos que algún tipo de ortesis o cosas. Gracias. Muy buena pregunta también. Sí, eventualmente lo que aprendimos es que el arnés de Pavlik máximo puede 6 meses, ¿no? Después de los 6 meses ya no lo uses. La verdad es que el arnés de Pavlik, como puse ahí al doctor con sus lentes y que ese sigue siendo el gold standard, es porque una cadera para que realmente esté aceptando el arnés de Pavlik no tiene que ver si es grado 2, grado 3, grado 4. Es que cumpla ciertos criterios de tratamiento. Y el primero es que sea una cadera que esté reducida, o sea, reducción. La otra es que se contenga. Y la otra es que madure, maduración. O sea, son esos tres, reducción, contención y maduración. Si el arnés de Pavlik está logrando esas tres, podemos seguir utilizándolo. Pero inclusive ha habido caderas que a lo mejor tienen 2 meses de nacido o 3 meses de nacido, si quieres, y le ponemos el arnés de Pavlik y no se reduce completamente. Entonces nosotros como estamos viendo un niño chiquito que decimos, ok, tiene 8 semanas, está perfecto para poner el arnés, se lo ponemos, pero la cadera no está centrándose, ahí estamos nosotros haciendo un error, porque lo que estamos haciendo es que nuestro fémur está chocando con el cartílago que queremos que se convierta en hueso y ese cartílago no está yéndose hacia arriba de la cabeza, muy probablemente porque hay otras estructuras que están pegadas al cartílago arriba, que se están interponiendo entre la cabeza y ese cartílago, ese techo cartilaginoso. Entonces, al nosotros estar haciendo esa compresión, estamos originando una necrosis. Y es por eso que el protocolo de tratamiento está bien establecido en cuanto sea una cadera tipo 2 o una cadera 3 y 4 de Graf. Se les da el seguimiento con no es nada más poner el arnés y ya, no, se les da el seguimiento con ultrasonido específicamente para corroborar estos 3 puntos de tratamiento, reducción, contención y maduración. Entonces, no importa realmente la edad, importa estas tres características y si está funcionando, bueno, me refiero a la edad, obviamente no en un paciente más de 6 años, de 6 meses que no esté reduciendo la cadera, ¿verdad? Si no cumple con estas tres características, pues sí pasamos a lo siguiente. O sea, ¿a qué voy con esto? Sí ha habido caderas que a pesar de que te llegan a muy buena edad, inclusive entre las 4 y las 6 semanas, que es lo ideal de hacerle el tamizaje, y le pones el arnés y no reducen, tienes que pasar al siguiente paso. Porque si lo estás forzando, lo vas a necrosar y puedes iatrogénicamente perjudicar esa cadera más que pensar que le estamos ayudando porque le estamos poniendo un arnés. Entonces sí existe el protocolo así bien definido de tratamiento. No sé si contesté la pregunta. Sí, tienen otra pregunta en uno de los, el doctor Cobian. Adelante, Alan.
Para al doctor Jesús, de las caderas teratológicas, Doc, entonces si les coloca arnés, ¿cuánto tiempo les da chance de que reduzcan? Las caderas teratológicas, o sea, así, literalmente, literario, o sea, en los artículos te viene, está contraindicado el arnés de Pavlik, pero Ok. si te está llegando un bebé chiquito, que todavía tú le puedes poner el arnés y ves que sí puede reducir, entonces se lo puedes dejar, pero tienes que estar bien apegado a ese paciente, o sea, lo citas a la semana siguiente, bueno, primero le haces ultrasonido después de haberle puesto el arnés. Te fijas que sí está contenido, que no se está interponiendo nada entre la cabeza y el fondo acetabular. Lo citas a la semana siguiente, se convierte automáticamente como si fuera un grado 4, las que tienen, tú lo sabes, el pericondrio ahí metido entre el fondo acetabular y la cabeza. Entonces le tienes Ujú. que dar el seguimiento mucho más apegado. Ok. Si ves que se sale a la semana que tú lo citaste y que Se está quita el el arnés. pericondrio, pues no. O sea, ya Ok. lo quitas. Es muy probable que las caderas teratológicas no respondan bien al tratamiento con el arnés de Pavlik, aunque hemos tenido personalmente y compañeros ciertas síndromes o ciertas caderas teratológicas, principalmente a veces el mielomeningocele, Ujú. que sí pueden responder cuando los estás agarrando desde chiquitos y tú sabes que después a lo mejor se pueden luxar por el mismo crecimiento y la deficiencia ahí muscular que tienen, pero en ese momento pues se logró contener un poco esa cadera, ¿no? Pero Ok. sí tenerlos como bien vigilados, Alan, no dejarlos así, ya se lo puse y lo cito, quién sabe hasta cuándo, pues no. Sí, ¿no? Una semanita máximo. Sí. Oiga, Doc, y una cadera inmadura, una 2A, ¿ya le pone arnés o le da chance con ejercicios o cómo los maneja usted? Acordarse que la 2A, la inmadura Menos de es 12 semanas. plus, la 2A minus ya no es inmadura. Entonces Ajá, 2A más. la 2A plus, que es Ajá. la que a las 6 semanas no llegó a los 55 grados, Ujú. de ángulo alfa, a esa sí la aguantas. Ok. Entonces, tienes hasta de las 6 a la 12 para que pueda llegar. En teoría, las 2A plus llegaron a las 6, tiene 55 grados, entonces tiene todavía esas semanas, de las 6 a las 12, son 6 semanitas, de que seguramente va a llegar a los A los 60, 60. lo Ok. normal. Esas son las inmaduras. Entonces Ujú. esas no las tratas, pero sí las das de egreso de tu consultorio, no de alta, con Ujú. todas las medidas de higiene de cadera. Es más, Claro. decirle a la mamá, no la va a cargar a su bebé de otra forma más que con este fular, Ujú. manteniéndole como si fuera la posición del arnés, para Ujú. que aún así tú le estés estimulando más en esas 6 semanas que quedan y efectivamente que a la semana número 12 ya llegue al 60 Al o 60 o más. esas son las inmaduras, pero Sí. si una 2A minus a las seis Sí, no. semanas, menos de 55, ahí sí ya la tratas. Y eso es bien importante saber porque después los que atacan mucho a esta metodología de Graph, que te dicen que existe un sobretratamiento, es porque a veces nos vamos con estas inmaduras y decimos, no tiene 60, pero tiene 4 semanas o tiene 5 semanas, no tiene 60, tiene 55, la trato. Ahí sí Ujú. estamos en un sobretratamiento. Ok. Va, Doc, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengamos aquí? No, yo nomás tengo una, ya lo comentaste, creo que entonces el tamiz, el ultrasonido se le debe hacer al bebé entre las 4 o 6 semanas, o hay un tiempo mínimo, tiempo máximo para hacerle el ultrasonido. Sí. Idealmente, en la cartilla como viene, es en los primeros 4 meses de vida, ¿no? Que serían las 16 semanas. Y viene así en el tamiz, en la cartilla nacional de vacunación, porque a partir de las 16 semanas es como el promedio en que empieza a aparecer el núcleo de osificación en la cabeza femoral. Y en ocasiones este núcleo de osificación te llega a tapar una estructura que es importantísima, que está en el fondo acetabular, se llama lower limb, para hacer la medición del ángulo alfa. Sin embargo, la edad ideal para hacerlo es entre la semana 4 y 6, precisamente lo que comentábamos ahorita con el doctor Cobian. Es antes del periodo de crecimiento rápido del acetábulo, que es entre las 6 y la 12. Entonces, ¿por qué es lo ideal? Porque si tú ubicas una displasia de cadera antes de las 6 y le pones el arnés,
Entonces aprovechas esas 6 semanas de crecimiento rápido o pico fisiológico del acetábulo con una postura adecuada del fémur que le va a estar estimulando a desarrollarse mejor. Entonces, sí nos debemos de quedar nosotros como ortopedistas, no solamente ortopedistas pediatras, ortopedistas, que la edad ideal es entre la 4 y la 6, máximo hasta la 16. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta, comentario que tengan los ponentes? Yo creo que el caso clínico, la verdad es que es un caso clínico ya muy complejo que tal vez valdría la pena tomarlo como en una plática futura en secuelas de displasia. Pero algún otro comentario que tenga el doctor Jacobo o la doctora Teresita, ya para no quitarles más su tiempo. Bueno, No, pues pues, yo les... ay, perdón, doctor. Ay, perdón. Adelante. Ay, qué amable. Yo me uno al agradecimiento que hizo inicialmente Luis. Em, Todas estas cosas, todas las pláticas, todas las discusiones, el compartir lo que uno hace, quiere, le gusta y las dudas de los demás y luego las preguntas son muy retroalimentadoras, se agradece. Entonces, así como les dije, esto es algo que para mí la epifisiolistesis, así como me gusta, siempre acaba siendo como una frustración porque no se atiende bien o no tan bien como deseáramos. Les agradezco darme la oportunidad de platicarles de esto. Ojalá algo ahí como que los empape a través de la duda de a ver cómo era esto de la epifisiolistesis para que lo revisen. Estoy a sus enteras órdenes. Ha sido un gusto compartir con ustedes y veo que se le están pasando a todo dar ahí comiendo sus carnitas y todo. Yo aquí con unas gomitas, ya ni la frego y ustedes hoy con la carnita. Muchas felicidades, un abrazo. Muchas gracias. Doctora Teresita. Pues de igual manera agradecer la invitación y que nos den espacio a los ortopedistas pediátricos, porque yo sé que a veces estos temas están medio escabrosos, medio latosos, ¿no? Y más, por ejemplo, que yo digo, el PERTES, híjole, mano, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo que podamos ofrecer, ¿no? ¿Qué hay de nuevo que les pueda decir? Y a veces suena como que estamos otra vez con las mismas cosas de siempre, ¿no? Pero bueno, seguirnos informando, seguir, empapados de todo, y pues bueno, muchas gracias por el espacio y ahí estoy a sus órdenes. Y sí, también a mí ya me también siento que la tripa se me mueve, nada más de estar viendo que están ahí, se ve muy rico todo, provechito. No, al contrario, gracias a ustedes por su tiempo. Sabemos que su tiempo es valioso y digo, no sé si alguien conozca por acá a Cuauhtémoc, que si no están en Chihuahua también, esperamos verlos pronto por acá y seguramente en algún momento los molestaremos con algún caso que tengamos por acá que no sepamos qué hacer. Sin problema. Muchas gracias a todos. Un Gracias abrazo, a, que tengan buena noche. igualmente, doctor Vaca. Gracias, Doc. Gracias a los ponentes, al doctor Luis, a la doctora Tere, al doctor Salomé. Muchas gracias. Buena noche. Buenas Un noches, placer. Buenas gracias. noches, muchas gracias. Teresita, Luis, nos vemos. Un abrazo a Gracias, todos. gracias chicos, gracias, Hasta buenas luego. noches. Hasta luego.